Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Estamos en miércoles, por supuesto cargados con muchas noticias. Quédese con nosotros durante esta hora. Hacíamos paso a las informaciones. El Ministerio Público ha solicitado o va a solicitar el antejuicio para los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona por la presunta aplicación de resoluciones de los candidatos de Olancho y Valle en ausencia del magistrado Mario Morazán. La periodista Gabriela Plata nos amplía esta noticia. Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, siguen en el ojo del huracán. El Ministerio Público los acusa de emitir resoluciones contrarias a la ley, ordenando al Consejo Nacional Electoral la inscripción de 2 ciudadanos como candidatos a diputados y ha presentado una solicitud de antejuicio en su contra ante la Corte Suprema de Justicia por prevaricato judicial. Sin embargo, Urrutia considera que esta acción es un asalto a los órganos electorales. Sí lo sentimos, es un asalto a la democracia, es un asalto y es un golpe a los órganos electorales que se está gestando desde el Estado a través del Ministerio Público. Nosotros como magistrados hemos actuado en el principio constitucional según el artículo 305, donde nosotros como magistrados del Tribunal de Justicia Electoral estamos llamados a impartir una justicia, persona determinada. No se trata de Pedro ni de Juan, sino que se trata del llamado que nos hace la Constitución de la República de aplicar la justicia y no la paralización del Tribunal de Justicia Electoral. El ente judicial manifestó que todo esto es debido a lo sucedido el pasado 27 de octubre, cuando presuntamente los 2 magistrados resolvieron de forma irregular una recusación sobre las solicitudes de inscripción de las candidaturas, desobedeciendo el procedimiento que establece la Ley Orgánica y Proceso Electoral, que exige la formación de una pieza separada, la notificación del magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente principal y la convocatoria de un magistrado suplente. A cabo no estos plenos de los magistrados y al final se logró determinar y concluir la investigación, y por eso es que los fiscales consideran que sí hay un requerimiento fiscal solicitando el antejuicio para estos 2 magistrados. Las acciones realizadas por el Ministerio Público son violatorias y ceñidas de injerencia política, cuestiona Oliver Erazo, apoderado legal de los magistrados del Tribunal Electoral, quien destaca el país atraviesa una guerra de juicios donde la instrumentalización de la justicia es cada vez más evidente. Crítico para el país, porque estás frente a una violación directa y frontal a derechos humanos, a principios constitucionales y a principios internacionales. En tal sentido, estamos viendo una guerra de juicios, una instrumentalización de un órgano operador de justicia para el único efecto de obstaculizar el proceso electoral, de desprestigiar el proceso electoral y los órganos electorales. De igual manera, las autoridades detallaron que los 2 magistrados dictaron la sentencia ordenando al CNE la inscripción e impresión de papeletas de los departamentos de Olancho y Valle, con la ausencia del tercero en el pleno, Mario Morazán. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Mientras tanto, el diputado Jorge Calix ha dado a conocer todas las molestias que hay desde el oficialismo tras su inscripción a la candidatura por el departamento de Olancho, donde también hizo un llamado a todos los candidatos de la oposición a poder hacer una alianza opositora. Como he repetido, ante un gobierno autoritario, yo ya estoy inscrito. Él no lo niega. Lo que él quiere ahora es evitar que mi cara salga en la papeleta, pero yo ya estoy inscrito. La casilla 22 es la de Jorge Calix. Estamos enfrentando un gobierno autoritario. Son capaces de cualquier cosa. Pero aquí no se trata de Jorge Calix. Aquí hay algo más arriba de Jorge Calix, muchísimo más arriba de Jorge Calix, que es el país, que es Honduras, que es la democracia, que es la república. Y eso es lo que yo le pido hoy a los candidatos presidenciales, que se sienten para defender la democracia, para que después no nos quedemos llorando, pensando en lo que pudimos haber hecho y no hicimos.
Hoy no hay que pensar en el provecho político que le vamos a sacar, o no hay que pensar tampoco en si esto nos favorece o nos perjudica electoralmente hablando, porque el hecho de que se queden estos tipos nos perjudica a todos los hondureños. Nuestra resolución está firme. En tanto, a 26 días de las elecciones, el Ministerio Público confirmó también que existen 10 líneas de investigación contra el actual alcalde de San Pedro Sula. En respuesta, el también presidente del Partido Liberal se declaró un perseguido político, afirmando que buscan quitarlo de en medio antes de que vuelva a ganar la municipalidad de la capital industrial. Trata de personas con fines de explotación sexual comercial, fraude, violación a los deberes de los funcionarios, lavado de activos, abuso de autoridad, administración desleal del patrimonio público y coacción son parte del rosario de delitos por los cuales el Ministerio Público investiga a Roberto Contreras, quien busca la reelección como alcalde de San Pedro Sula. Antes de que él fuera alcalde, se habían abierto varias líneas de investigación. Algunas ya fueron cerradas administrativamente, otras todavía están abiertas, que continúa con las investigaciones, y obviamente que dentro de esa administración también tenemos muchas denuncias que han llegado al Ministerio Público y se han hecho o se están haciendo las investigaciones pertinentes, pero no hay un requerimiento fiscal tal y como él lo ha mencionado el día de hoy. El jefe edilicio, al conocer esta información, se declaró públicamente como un perseguido político, negando vinculación alguna con estas acusaciones y señaló que el interés de sus adversarios es sacarlo de la carrera por el voto popular. Perseguido político por el gobierno encabezado por Mel Zelaya, encabezado por Rixi Moncada, encabezado por el hombre que maneja el látigo del Ministerio Público. Hoy me declaro perseguido político ante el pueblo hondureño y ante la población internacional. ¿Por qué hacer esto? Hemos sido informados que en las próximas horas el Ministerio Público, por órdenes del señor fiscal Joel Zelaya, quien aplica una justicia selectiva, porque no hay justicia para los de Cedesol, porque no hay justicia para Carlón y porque no hay justicia para el ministro de Gobernación. Otro escándalo reciente en el que se ha involucrado el edil ha sido el esquema de corrupción que incluye contratos fantasmas, desvío sistemático de fondos y lavado de activos dentro de la municipalidad con un desfalco que supera los 45 millones de lempiras y en la cual existe una alerta activa contra su yerno, Steve Fajardo. Con imágenes de Carlos Montes les informó Cintia López. Y siempre sobre este tema, horas después de esa información, Roberto Contreras también se presentó ante el CONADE para interponer una denuncia asegurando que está siendo acusado de delitos sin prueba y además siendo víctima de acoso por parte del partido oficialista. En medio de esta situación, Contreras reveló que 2 países le han ofrecido asilo político y adelantó que próximamente se dará a conocer la nueva lista étnica. No creemos en la justicia hondureña. Somos perseguidos políticos por Libertad y Refundación y las 4 personas responsables de esta persecución son, número 1, el presidente en funciones, porque tenemos una presidenta electa, pero el presidente en funciones se llama Manuel Zelaya Rosales. El segundo que me persigue es Rixi Ramona Moncada, que es la candidata a la presidencia de Libertad y Refundación, la cual no tiene votos para ganar las elecciones. En tercer lugar, su sobrino, el fiscal Joel Zelaya, quien utiliza el Ministerio Público como un látigo para poder castigar a aquellos que nos oponemos. Número 4, a Luis Redondo, presidente del Congreso de facto. Ellas son las 4 personas que están persiguiéndome para que el Partido Liberal no tenga su presidente y San Pedro Sula no tenga el alcalde.
Y a propósito, también hacemos un repaso de los delitos por los cuales se le está acusando al edil sanpedrano en torno justamente a estas aproximadamente 10 líneas de investigación, según lo que detalló el portavoz del Ministerio Público. Entre ellas, trata de personas con la finalidad de la explotación sexual y comercial en perjuicio de mujeres desconocidas, además del delito de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y lavado de activos, asimismo, administración desleal del patrimonio, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. Por otra parte, también hay otra línea de lavado de activos por la adquisición de diversos bienes, evidenciando un crecimiento patrimonial no justificado, y esto de acuerdo a los ingresos que él tiene y que, por supuesto, asegura el Ministerio Público, no son equivalentes a todo lo que él ha podido lograr, no solamente en estos años que él ha estado de alcalde de esta ciudad industrial, porque, como ya lo decía también el ente judicial, no solamente han sido estas líneas de investigación durante los años que él lleva en el cargo, sino es un trabajo que se ha hecho desde años anteriores. De igual manera, hay otros delitos también contra la administración pública, coacción y abuso de autoridad, nuevamente otro de fraude y extracción ilegal en perjuicio de la administración pública y también la administración desleal de ese patrimonio público. Son varios las líneas de investigación que se han abierto en contra del edil sanpedrano. Sin embargo, no hay una orden de captura, según lo que dijeron las autoridades del Ministerio Público. Esas líneas de investigación no constituyen a esta acción que ya se había denunciado también por parte de Contreras. Y también, según esta denuncia de la presidencia, o por parte, mejor dicho, de Salvador Nasralla, él asegura que las acusaciones en contra de Roberto Contreras se trataría de una persecución política, asegurando que las acciones en su contra llegan justo en el momento cuando ya se ha ido incrementando todo este conflicto dentro de la política hondureña y cuando estamos a nada también de poder arrancar con estas elecciones el próximo 30 de noviembre. Yo meto las manos por Nasralla, el candidato del Partido Liberal. Los demás los respeto mucho, los quiero mucho, solamente que cuestiono por qué Mel Zelaya, al verse perdido con su candidata Rixi Moncada, recurre a molestar a las mejores piezas de Salvador Nasralla, porque indudablemente el gran émbolo que tenemos aquí en la costa norte para defender el voto se llama Roberto Contreras. Roberto tiene aquí de los mejores restaurantes para darle de comer, le da trabajo a miles de personas, bueno, no sé si a miles, pero a cientos de personas. Para mí es un empresario exitoso. Yo quisiera que en Honduras todos los empresarios tuvieran la capacidad de trabajo de Roberto, que es una excelente persona. Seguramente que lo quieren ensuciar, no por él, sino que porque está con Salvador Nasralla. Si él les dijera, ¿sabe qué? Póngame la banderita de libre, automáticamente le quitan todo. Y por otra parte, luego que sectores reaccionaran a la solicitud de antejuicio por parte del Ministerio Público en contra de los magistrados Mario Urrutia y también Miriam Barahona, los expertos legales argumentan que esas disposiciones están siendo efectuadas como un mecanismo para poder desviar las falencias en cuanto al proceso electoral. Este juicio no va a pasar, porque ese antejuicio se va para la Corte Suprema. En la Corte Suprema hay más liberales y nacionalistas que Libertad y Refundación. Yo creo que esos son temas que se quieren poner en la palestra pública para llamar la atención. Llevamos casi 22 días de retraso con respecto a lo que es el calendario electoral y eso, evidentemente, los problemas se van a ir presentando de una manera paulatina. Tenemos que apoyar al Consejo Nacional Electoral, tenemos que apoyar a COSEP, tenemos que apoyar también a Ana Paola Holz, que forman un 66% y que son mayoría. Tenemos que apoyar también a los dos magistrados que están en el Tribunal de Justicia Electoral, que son la mayoría, que sí quieren que hayan elecciones porque sienten en realidad que Honduras necesita un relevo generacional. Además, analistas en la zona norte del país señalan que a pesar de todo el ambiente que se ha generado por parte de los consejeros en el Consejo Nacional Electoral, la ciudadanía tiene la labor y además el deber de salir a las urnas, porque mientras la ley permita que los partidos políticos sean juez y parte de las elecciones, siempre habrá enfrentamientos.
La verdad es que es un desastre, pero con esto sí quiero hacer un llamado a la ciudadanía que tenemos que cumplir con nuestra labor. Nuestra labor es salir a votar independientemente de cuál es la condición. Los países que se han desarrollado utilizan las elecciones para poder trazar hacia dónde quieren moverse en el futuro, para poder unir a la familia hondureña. Desafortunadamente los consejeros no nos están dando ese entorno, pero al final lo que tenemos que hacer es buscar por quién votamos para sacar a todas esas personas y realmente tener un mejor proceso. Es lamentable lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral, pero debemos de estar claros como ciudadanos que mientras no cambiemos esa ley y no saquemos a los partidos políticos de tener un representante en ese Consejo Nacional Electoral que hace como juez y hace también como competidor, eso no va a funcionar. En ningún lugar del mundo funciona de esa manera, hay que cambiarlo y tenemos que hacerlo ya. Nos separamos un momento, pero al volver le comentamos que las MIPYMES y también los empresarios de Choloma acusan al gobierno por las pérdidas de empleo en las maquilas. Ya volvemos con más. Continuamos con las noticias y a propósito, existe también una convocatoria para el día de mañana por parte del Congreso Nacional. En este caso, el presidente de este poder del legislativo, donde está justamente haciendo la convocatoria a la sesión, esto para la comisión permanente el día de mañana a las 11 a.m., esto en el Salón de Retratos. Asegura este comunicado y bueno, por supuesto, los miembros de la oposición, a pesar de que se instaló esta comisión permanente, ellos han seguido justo con esta autoconvocatoria para poder llegar a estas sesiones que se han logrado, debo decirles, el día de hoy. Y justamente ha sido con todo el apoyo también de los partidos de oposición, a los miembros, los diputados de ellos, los cuales han dicho presente fuera del legislativo porque no se les permitió el ingreso al hemiciclo para que ellos pudieran realizar esta autoconvocatoria a la sesión. José Luis Castellanos, usted estuvo siendo parte de la misma, donde ha culminado hace algunos momentos incluso, y por supuesto ya, como le hemos dicho, ha finalizado esta sesión. ¿Y qué es lo que se ha determinado también, José Luis, ante esta decisión por parte de la oposición este día? Entendemos, se ha creado también una comisión para dejar sin valor a esta comisión permanente que ha sido instalada y de la cual también el día de mañana está siendo convocada para que pueda asistir y también hacer caso en ese sentido a lo que ha dicho el presidente Luis Redondo. Con usted la información. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Desde el día de ayer se dio a conocer esta por parte de la oposición en los bajos del Congreso Nacional. ¿Qué pasó? Dos escenarios se presentaron el día de hoy para que no se llevara a cabo en este lugar que ya estaba pautado. Por una parte, nuevamente amaneció amurallado con policías y vallas el principal acceso hacia el hemiciclo legislativo, y por otra, también protestantes precisamente que siguen esperando una respuesta. Las personas afectadas por el tema de la empresa Corium se encontraban en los bajos del Congreso Nacional. Eso orilló a la oposición que se cambiara de lugar, argumentando y basándose ellos siempre, asegurando que es en base a la Constitución. ¿Qué pasó? Se ha movido, esta convocatoria se movió, mejor dicho, aquí, a esta iglesia en la cual me encuentro yo en este momento en el sector de la colonia Miraflores, que pues tiempo atrás ya se habían intervenido bastante lo que era el tema religioso y político y había sido bastante cuestionado. Pero, tal y como me lo consultaba,
en base a los puntos que se desarrollaron en esta sesión, porque sí se llevó a cabo, sí inició, finalizó y aprobaron puntos a lo interno de acá de esta iglesia. Como punto principal, pues ya se había dado a conocer la creación de una comisión precisamente para dejar sin valor y efecto a la instalación de la comisión permanente en el Congreso Nacional. Por unanimidad, los 65 diputados que se hicieron presente a este llamado, a esta autoconvocatoria que se llevó a cabo el día de hoy, los 65 votaron a favor de crear esta comisión, llevarlo a organismos internacionales para desconocer precisamente el trabajo o cualquier tipo de decisión que pueda tomar esta comisión permanente. Escuchemos de inmediato lo mencionado por la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinosa. Y cualquier otro medio en aplicación del decreto 33/2020, que es ley en Honduras. Quienes dicen o quienes pretenden desacreditar son los mismos que están incurriendo en responsabilidad en este momento. ¿Abogada, están dejando sin valor y efecto de su parte a la comisión permanente? Es que esa comisión permanente se constituyó ilegalmente porque el Pleno ya había adoptado con días anteriores la prórroga del plazo para llevar a cabo sesiones ordinarias. ¿No? En ese sentido, Honduras es un país laico y, en mi opinión, debimos de haber celebrado la sesión, aunque sea en el parque. Pero recuerde que este es un órgano colectivo y la mayoría decidió venir para acá. En mi caso particular, yo hubiese deseado que hubiese sido en el parque para no enviar un mensaje negativo. Este era el único punto por aprobarse por parte de la oposición este día en esta autoconvocatoria, pero durante el desarrollo de la misma se dio a conocer lo que trascendía desde la Corte Suprema de Justicia, precisamente en el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona y Mario Flores, que fue directamente la presidenta quien decidió cómo se iba a desarrollar el antejuicio contra estos dos magistrados. De manera inmediata, pues el Partido Nacional presentó una moción para que no fuera la presidenta, sino que fuera un juez natural quien designara este antejuicio para estos dos magistrados. Escuchemos al diputado Mario Pérez del Partido Nacional. Los 416 de la Constitución, del Código Procesal Penal, 308 de la Constitución de la República. No lo digo solo por decirlo, está en la Constitución y está en el Código. Es la Corte Suprema de Justicia la que debe designar los jueces que conocen de estos procedimientos de antejuicio contra jueces. Así lo sucedido este día en esta conformación de sesión bastante inusual en lo que es una iglesia, lo aprobado precisamente por parte de la oposición, y esperar el día de mañana esta convocatoria que realizó el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a la comisión permanente que se podría estar tratando o aprobando en el Congreso Nacional. Así es lo sucedido el día de hoy en el ámbito legislativo. Licenciada, no sé si tiene alguna consulta, si no, yo retorno con usted. Perfecto, José Luis, muchas gracias por la información y bueno, ya hemos conocido por parte suya cuál ha sido la disposición en la cual han tenido estos diputados de oposición cuando se autoconvocaron, pese a que ya había esta convocatoria para la comisión permanente y donde ya han aprobado incluso para que se quede sin valor la misma, pese a la insistencia que ha tenido el presidente del Legislativo. Gracias, José Luis, por esta información. Buenas noches. Bien, en otras noticias también desde la oposición continúan rechazando la autoconvocatoria efectuada por parte de las bancadas de oposición, argumentando que estas carecen de legitimidad en sus procesos. ¿Ir o no van a ir? Porque si no van, bueno, tendrá que completarse el quórum y tomar las decisiones correspondientes. Y si asiste, bueno, estarán reconociendo entonces que esto nada más era un jueguito que estaban haciendo un grupo de diputados, pero que no tiene ninguna legalidad esto de autoconvocatoria. Porque para hacer una autoconvocatoria tiene que haber requisitos, lo dice la Constitución.
¿ya? Ahí no se ha quemado el Congreso, no se ha inundado, no ha habido terremoto, no hay nadie que esté impidiendo que se hagan las sesiones del Congreso, más que los liberales y nacionalistas, que incluso estando ahí en el mismo edificio, en una ocasión no quisieron entrar para no hacer el quórum. Yo fui, lo quise poner en evidencia y lo que me cayeron en turba y me agarraron a patadas. Entonces, no es cierto que ellos han querido sesionar, sino que lo que han querido es aparentar que se hacen sesiones y boicotear la realización de la misma. Bien, y siempre en temas políticos está reunido el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Es por parte de esta adjudicación del transporte. Berenice Amaya, usted en el lugar a esta hora. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, en estos momentos me encuentro ubicada desde el Consejo Nacional Electoral, porque según información que hemos obtenido, los consejeros de este organismo político están reunidos para abordar distintos temas y avanzar en el cronograma electoral, pero específicamente están tocando el tema del transporte. Sabemos que en horas de la mañana ya se dio a conocer cuál sería la empresa que sería adjudicada para el transporte del material electoral en las elecciones generales. En ese sentido, podemos mencionar que la empresa es la compañía aduanera y naviera Unión Latin Cargo S.A. Esta empresa fue adjudicada por 57 millones de lempiras. Sin embargo, en estos momentos tenemos entendido que aún no se ha firmado este contrato. Lo que sí hemos logrado observar es que los representantes de esta empresa de transporte ya han salido del Consejo Nacional Electoral, pero habría que esperar qué va a suceder en torno a esta importante adjudicación. Recordemos que hubo bastante problemática en cuanto al traslado del material electoral en las elecciones primarias. Pero por otra parte, también mencionar que ha llegado la empresa ASD. Representantes de esta empresa se han reunido con los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Ellos han venido con herramientas tecnológicas para lo que es la adjudicación del TREP. En estos momentos ellos están probando cómo va a funcionar este sistema para el día de las elecciones generales. En estos momentos ellos han salido ya del CNE, sin embargo ellos no han brindado ningún tipo de información. Lo que sí se sabe es que se están preparando para un simulacro este próximo domingo para ver cómo va a funcionar todo este sistema. Hasta estos momentos los consejeros de este organismo político no han brindado ningún tipo de conferencia de prensa, pero sí se sabe que se encuentran reunidos para abordar distintos temas. Hasta el momento es la información que yo le puedo brindar. Retorno al estudio central. Buenas noches. Y seguimos con las noticias y siempre en temas políticos. Después de que se diera a conocer que el Ministerio Público había promovido un antejuicio para los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, también se dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia ya había determinado un plazo de 3 días para que este mismo tribunal dé una resolución a esta solicitud que emitió el Ministerio Público por el problema de la inscripción de 2 candidatos a diputados por Valle y también Olancho. El portavoz del Poder Judicial aclara cuál fue la situación y cuál fue el trámite específico que se hizo en torno a este mismo proceso. Se recibió el oficio correspondiente de parte de la Secretaría General informando que se había recibido la solicitud de antejuicio enviada por parte del Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral Mario Alberto Flores y Miriam Suyapa Barahona por suponerles responsables del delito de prevaricato judicial. En ese sentido, por tanto, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia le ha instruido a la Secretaría General que se siga el orden establecido en el rol que ya ha sido creado por parte del Pleno de Magistrados, designando pues a 3 magistrados para que actúen como órgano colegiado o sala ad hoc
en esta petición específica del antejuicio. Este día, de manera malintencionada, se divulgó una comunicación que fue trasladada a los medios de prensa diciendo que de forma unilateral y autoritaria la presidenta había nombrado a los 13 magistrados. Eso no ha ocurrido en ningún momento, simplemente su instrucción fue a la Secretaría General que se siguiera la distribución de acuerdo al rol establecido de manera interna para la evacuación de los expedientes de reciente ingreso. Para la tramitación. Cambiamos completamente el orden de las noticias y debido al exceso de dinero que hay en la economía del país por un mayor envío de remesas familiares, los economistas aseguran que no es conveniente que el Banco Central revise la tasa política monetaria. El ingreso de remesas familiares al país en este año refleja un crecimiento de un 25%, recursos que están dinamizando la economía nacional y la familiar. En este momento, sí, como usted apunta, parecieran haber condiciones favorables, hay suficiente cantidad de reservas, incluso se habla que las remesas en este año van a ser superiores a todos los años en términos históricos y eso es un elemento favorable para que se pueda ajustar el tipo de cambio de la economía. Habrán ciertos parámetros que el Banco Central pueda considerar, particularmente lo que se han modificado es los criterios para definir en las subastas cómo se establece el tipo de cambio de referencia y serían algunos de los parámetros. La liquidez de dinero que existe en la economía no permite que las autoridades del Banco Central puedan hacer una revisión a la tasa de política monetaria. Hicimos una pregunta sobre qué iba a pasar con la tasa de política monetaria y ellos nos advirtieron pues que en este momento el nivel de la liquidez del sistema está superando los 160.000 millones, que las tasas de interés, las tasas pasivas, que es la que se le paga a los ahorrantes, se ha reducido, pero también se han reducido en menos medida la tasa activa, que es la que se le da a los préstamos, y que por ahora el riesgo de que bajar la TPM pudiera provocar una subida de la inflación hace que ellos piensen que no es un momento correcto para iniciar un proceso de reducción de la tasa de política monetaria. Eso fue lo que nos dijeron ellos. Para el jefe de investigaciones económicas del FOSDE, al revisar la tasa de política monetaria, provocaría un incremento en los préstamos para el consumo. Si a esto le sumamos el contexto por el tema político, la incertidumbre que hay en el país, entonces seguramente muy poca gente va a demandar para inversión. La mayor parte de la demanda va a ser para consumo. Podría significar algún riesgo en términos de la inflación. Lo que deberíamos hacer, y el llamado aquí, es que todos nos unamos para generar certidumbre, para que estos procesos electorales nos ayuden a fortalecer la economía, fortalecer la dinámica social del país, y una vez que pase esto, ¿verdad? Que se sienten los especialistas con los datos y determinen si realmente es necesario, ¿verdad? Revisar la tasa de política monetaria. Los economistas son del criterio que en estos momentos no es conveniente que la máxima autoridad monetaria revise la TPM, pero en un corto plazo se tendría que hacer para que los créditos para los sectores productivos tengan una tasa de interés que le beneficie. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Dron. Y en el corazón industrial del norte del país, el clamor es uno solo. Las MIPYMES y también los empresarios de Choloma aseguran estar al borde del colapso. Denuncian que las promesas del gobierno se quedaron sin palabras, mientras las maquilas cierran una tras otra, dejando a miles de familias sin el sustento. El eco del desempleo resuena más fuerte que nunca. Las MIPYMES y empresarios de Choloma acusan directamente al gobierno de provocar la peor crisis laboral de los últimos años. Uno de los desastres más grandes que hemos tenido en todos los tiempos es esta administración pública, considerada que los políticos no han visualizado lo que son las micro y pequeñas empresas. Esto lo decimos direccionado en que mantenemos 2 millones de empleos y debíamos de ser
tener una preferencia en cuanto a tiempo, a espacios, a intereses de los financiamientos. Consideramos que Banprovie nos iba a apoyar, pero no fue posible, como lo de siempre. Cuando llegamos a los bancos nos dijeron que el capital era criollo, que era de ellos, que no tenían de Banprovie. No se averigua quién dice la verdad a última hora, pero sí seguimos siendo utilizados. Se olvidan de que somos el brazo financiero, se olvidan que en los 4 puntos cardinales generamos y dinamizamos el Producto Interno Bruto, y esto no es suficiente. Tenemos algún decreto 135 que tampoco fue ejecutado. El panorama en Choloma podría ser el de una ciudad fantasma. Más de 45,000 empleos directos y unos 100,000 indirectos se han perdido, mientras nuevas maquilas cierran sus puertas cada semana. Empresarios locales aseguran que la falta de facilidades para la inversión y los trámites burocráticos excesivos están ahuyentando a los inversionistas. Porque con el empresario, con el inversionista no se pelea. Al empresario hay que darle la oportunidad para que genere empleo. Y creo que este gobierno local actual ha peleado con el inversionista y más bien está ahuyentando la mano de obra para el municipio de Choloma. Realmente usted va a la municipalidad de Choloma a querer sacar un simple permiso, le piden hasta a saber qué papel para poderle otorgar el permiso. Y creo que al emprendedor, al inversionista, hay que darle la facilidad para que pueda obtener, ¿para qué? Para generar empleo. Y generamos empleo, va a haber más circulante. Al tener más circulante va a haber más ventas y así vamos a estar mejor los cholomeños. Entre el enojo y la desesperanza, los MIPYMES y empresarios de Choloma advierten que el Valle de Sula podría convertirse en un cementerio industrial si no se toman medidas urgentes. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Y por otra parte, el sector privado asegura que la incertidumbre que están generando los políticos está dejando un impacto muy negativo en la economía del país, un problema que por supuesto genera más pobreza. La falta de institucionalidad en el Estado está provocando que la crisis política en la que vive el país se agudice aún más. Y este problema impacta muy negativamente en la economía, aseguran los empresarios. Lógicamente es negativo para el país, ¿verdad? Esta conflictividad política detiene la inversión, ¿verdad? Todo el mundo está absteniéndose de hacer cualquier decisión hasta no ver el resultado electoral por esa conflictividad y realmente no trae nada bueno. Estamos viendo una situación grave con la MIPYME, que es la que más sufre, ¿verdad? Cuando hay esta parálisis, una caída del crédito que realmente es lamentable. En todos los aspectos sí estamos preocupados, pero también al mismo tiempo pues con esperanza y con expectativa de ver esas propuestas de los otros partidos para entender cómo cada uno planifica enfrentar esta situación. La caída del circulante en la economía nacional es evidente. Los comercios y las empresas ya reportan bajas ventas. Los analistas en materia política aseguran que el problema de los políticos es que no cuantifican el daño que le hacen al país. Los políticos no cuantifican el daño que le hacen a la sociedad con sus crisis políticas, con sus debates partidarios y sobre todo con la conflictividad institucional a la que nos han sumido, pensando que todo el pueblo anda soñando y saltando por el Partido Liberal Nacional y Libre. Hay 60% de la población que no le interesan los partidos políticos, que no profesan ser parte de un partido político y se están llevando de encuentro a esa mayoría de la población que lo que quiere es salir adelante en un país que no tiene condiciones, o sea, un país estancado económicamente, un país que no genera empleo, que no genera desarrollo y aún así le ponemos crisis para que la gente sufra más. Así que yo lamento realmente la situación en la cual los políticos han puesto a Honduras y sobre todo que han puesto a la ciudadanía que hoy por hoy no ve opciones porque la misma economía se está contrayendo. El secretario de Desarrollo Económico es del criterio que es normal que en el país cada vez que hay cambio de gobierno exista desconfianza entre los inversionistas. Y el dinero es escurridizo. Y además todo el mundo quiere invertir bajo la certeza de que va a tener seguridad, que va a haber estabilidad en el país. Lo que ha habido realmente es una percepción negativa, producto de expresiones negativas de hondureños que participan en política y que creen que ganan más destruyendo la imagen de gobierno, cuando realmente lo que hacen es afectar en términos generales al país y al final es afectar en términos generales al pueblo hondureño.
La incertidumbre que envuelve a las elecciones generales está dejando un impacto muy negativo en la economía del país, ya que las personas están guardando sus escasos recursos, ya que temen que exista una nueva crisis generada por los políticos a partir del 1 de diciembre. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Continuamos con más noticias. La Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa ha señalado este día que ingresar irregularmente a las fronteras de ese país tiene consecuencias, entre ellas una multa de $5,000. Estamos hablando que son equivalentes a 131,000 lempiras. Toda persona de 14 o más años que cruce ilegalmente deberá pagar una multa definitiva, como ya lo había dicho anteriormente, de $5,000. Además, puede ser deportado o cancelado. Esta multa es final, no negociable y sin derecho a apelación, señaló la oficina de la Embajada norteamericana en Tegucigalpa. En ese contexto, la misma embajada exhortó a todos los migrantes a no colocar en riesgo su futuro y no cruzar de forma irregular cualquier frontera de su territorio. Actualmente, Estados Unidos ya radican aproximadamente 1 millón de hondureños y la mayoría en condición irregular. Y por otro lado, más de una treintena de centroamericanos fueron detenidos, todos acusados de hurtar pertenencias a pasajeros del transporte colectivo. Estarían operando desde el 2021. Aquí les explicamos cómo lo hacían y si serán devueltos o no a los países de origen. Es el momento cuando son capturadas más de 30 personas, incluyendo hondureños y nicaragüenses. Todos ellos acusados de robar en buses y microbuses. Sus cabecillas, de acuerdo a las autoridades, son Joel Isaías Guerrero y Rodrigo Guerrero. Ambos organizaban los grupos para cometer los delitos en las rutas 29, 101B, 41A. 45 AB 91 y entre otras que circulaban en San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Libertad. La estructura criminal integrada también por salvadoreños estuvo operando desde hace 4 años. El modus operandi era el siguiente: se subían al menos 5 miembros de la estructura y uno distraía a los pasajeros mientras el otro registraba los bolsillos, carteras y mochilas de los usuarios. Luego un carro los acompañaba para huir, para finalmente dar los teléfonos al desbloqueador, quien los recibía para liberarlos y revenderlos en el mercado negro. Grupos de 2 a 5 personas abordaban las unidades como pasajeros, pagaban su pasaje y portaban mochilas voluminosas. Dentro de la unidad distraen a las víctimas y utilizan la mochila para esconder los teléfonos que extraen de bolsas y bolsillos de las víctimas sin que éstas se percaten, actuando con total discreción. Un vehículo particular o rentado, que era conducido por un motorista de la estructura, le da seguimiento a la unidad de transporte y facilitaba la huida inmediata de los autores. Los teléfonos eran posteriormente entregados a receptores y a sujetos encargados de desbloquearlos para su venta. De los integrantes de la banda, 37 han sido detenidos y 5 permanecen prófugos. Entre los arrestados hay 17 hondureños, 11 salvadoreños, 8 nicaragüenses y un guatemalteco, quienes presuntamente remesaban diariamente entre $80 y $120 a diferentes países. La evidencia indica que la organización operaba de manera constante y coordinada para el envío de fondos ilícitos, lo que llevó a las autoridades a intensificar la investigación. Patrones de conducta sospechosos en varios individuos de origen extranjero. Durante estas diligencias se detectó que los sujetos portaban múltiples teléfonos celulares sin poder justificar su procedencia, lo cual encendió las alertas. La única gran diferencia es que nosotros sí sabemos
Esa rueda giratoria que mencionaba el señor fiscal, ¿cómo está esparcida en toda América Latina? Estas personas no serán deportadas a sus países de origen y enfrentarán los tribunales en El Salvador. Con imágenes de Ricardo Tovar, este fue un informe de Marina Alas. Mientras tanto, los familiares de un grupo de ciudadanos hondureños que también han sido detenidos durante este operativo policial en un hotel de El Salvador por estos vínculos a una red de robos en el transporte público han protestado pidiendo su liberación y denunciando lo que consideran un arresto totalmente injusto. Y a propósito de este hecho, también ese día fue intervenido quirúrgicamente en el Policlínico del Marco Distrito de Salud Las Palmas, el joven que recibió esta bala por parte de este malvado que pues no le bastó apuntarlo, sino que también le disparó. Ahora esta persona está diciendo que las autoridades sanitarias limpiaron su herida, pero que le dijeron que no podía sacarle la bala y que quedaría como un recordatorio dentro de su cuerpo. Aquí entró, fue la primera y salió por aquí, en parte de la axila, y nuevamente entró aquí al brazo, del pecho aquí entró, fue la primera y salió por aquí, en parte de la axila, y nuevamente. Hasta aquí con las noticias, gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana. Usted siempre comenzar informándose con Impacto BTV Matutino, Diálogo de Impacto y también Hola Honduras. Será hasta mañana. Feliz noche.